Padre, gracias te damos por este día que nos has dado, Señor, y nos presentamos ante ti con el deseo de honrarte, glorificarte y alabarte, Señor. Guía tú este culto que vamos a tener, este encuentro de alabanza y de adoración a tu nombre, para que en todo solo seas tú glorificado. A ti sea la gloria, y también protégenos de todo mal, Señor. Cúbrenos con tu mano protectora, Señor, y líbranos de todo mal. En tu nombre te lo pedimos, agradecidos de corazón. Amén. Qué bueno estar en la casa del Señor y poder compartir entre todos lo que significa la comunión. Es verdad que las redes sociales han beneficiado mucho porque permiten, y las ediciones de vídeo y todas estas cosas que estamos todos puestísimos, permite que podamos verlo si no podemos estar. Pero todavía eso no es comparable con lo que implica estar en la presencia del Señor, los hermanos juntos, porque se produce un efecto de armonía. Y lo vamos a comprobar, no solo en la alabanza, lo vamos a comprobar en el ambiente. Cuando hay la armonía, esa posibilidad que tenemos de que se respeta la diversidad, la diferencia de cada uno, pero juntos, aportando nuestras diferencias, bendecimos unos a otros en los que estamos presentes. Bueno, vamos a recordar varias cosas. Entre ellas, la primera es que, decíamos antes, lo recordamos, volvemos a repetirlo, el próximo domingo comenzamos la escuela dominical, este tiempo donde podemos compartir con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos y mayores, podemos todos juntos compartir de la palabra presencialmente. Y lo retomamos después del tiempo del confinamiento. Hemos estado ahí esperando a lograr por lo menos, a conseguir por lo menos lo necesario en espacio y en materiales. Y yo creo que casi está todo más o menos cerrado. Entonces nos alegramos muchísimo de poder comenzar el próximo domingo. Comenzaremos quédense bien con la hora, a las 11. A las 11 empezaremos la escuela dominical puntualmente, como solíamos hacerlo. Tendremos nuestro cierre de la escuela dominical a las 12 y a las 12 y volveremos otra vez, nos conectaremos. Todo eso se irá, compartiremos también el culto después de las 12. A las 12:30 estará compartiéndose el culto de lo que es la palabra del Señor y poder recibir todo. Aún así seguiremos anunciándolo para que no hayan despistes y todos podamos recibir de la palabra estando presentes o vía online, que también es la otra opción que estamos ofreciendo, ¿no verdad? Los cultos que tenemos, afortunadamente seguimos abriendo nuestras iglesias, nuestros templos, no en toda España, lamentablemente no en toda España. Estamos viendo que hay muchos lugares de la península donde están viéndose afectados por los cultos y muchos ya las restricciones les impiden reunirse. Pero afortunadamente en Canarias todavía nos permiten reunirnos hasta el 50%, pero nos permiten reunirnos. Y nos estamos reuniendo en todas las congregaciones. Y especialmente quiero que sigamos orando y preocupándonos por nuestros 3 lugares que tenemos. En San Matías, en Taco, la iglesia de Benecer, nuestra iglesia madre, de la que hemos salido, pero seguimos manteniéndonos y formándonos como una iglesia, con 3 lugares. El otro en Fuente de Vida, en Añaza, que también el Señor está bendiciendo grandemente, que serán los cultos por la tarde, a las 6, y como aquí, coincide el mismo horario que, sé que en la iglesia madre hay 2 cultos, con una separación de tiempo. Hoy tendremos con nosotros a nuestro pastor Rubén, pastor también de la Iglesia Madre, que compartirá con nosotros la palabra. Saldremos hoy muy bendecidos, estoy convencido. Y después, como decía, tenemos los cultos aquí, que acuérdense que ya la próxima semana cambiará, se pospone una hora más. Creo que estos son los anuncios quizás más importantes. Oremos por nuestros mayores, por nuestros enfermos, por muchos que sabemos que están enfermos y han pedido oración. Y yo hago un llamado aquí a que aquellos que nos ven, especialmente por redes sociales, si en algún momento necesitan una oración, necesitan compartir algún motivo de oración, que podamos orar como iglesia, estamos dispuestísimos. En las redes sociales tenemos nuestros correos electrónicos y se pueden compartir y recibirlo, o los teléfonos, y poder por WhatsApp compartir por qué motivo quieres que oremos. Que es importante que oremos unos por otros. No solo vamos a orar por nosotros mismos que estamos aquí, sino también por los que nos escuchan y por los que nos ven, ¿no verdad? Bien, hemos anunciado lo que es importante en cuanto a nuestra forma de organizarnos, pero hay algo que nos organiza a todos plenamente, y es que cuando nos vamos a la palabra nos dice: esto es lo que quiero para tu vida, ponlo en orden, ¿no verdad? Vamos a compartir la lectura que vamos a tener en esta mañana en el capítulo 42 de Isaías.
Y versículos del 1 al 9. Así que a medida que lo vayamos encontrando, lo que vamos a leer, no les pido que se levanten por mí, sino se levantan porque lo que vamos a leer es palabra que Dios nos ha dado, ¿no es verdad? Así que nos ponemos en pie en función de vayamos encontrando el texto en el capítulo 42 del libro de Isaías, del profeta Isaías, profeta mayor por el volumen de capítulos que tiene. Vamos a tener una breve oración y daremos lectura a este pasaje. Padre, en tus manos ponemos tu palabra para que tú nos guíes, tú nos orientes, Señor, y nos muestres qué es lo que nos quieres decir por medio de ella en esta mañana. Bendice y unge especialmente al predicador, a nuestro pastor Rubén, Señor, para que él tenga y sea instrumento afinado, útil, adecuado para ti y pueda compartir con nosotros lo que tú quieres para tu pueblo, Señor. En tu nombre te lo pedimos todo y te lo agradecemos de corazón. Amén. Dice así en Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni le dará oír en las calles. No quebrará la caña de cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y no hay otro, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. Que el Señor bendiga su palabra y que nos guíe en esta mañana. Vamos a tener ahora un tiempo de alabanza para glorificar a nuestro Señor. Vamos a alabar al único que se merece toda la gloria y toda la alabanza. Y me gustaría que nos pusiéramos en pie y allí donde estés también escuchándonos por las redes sociales vamos a ponernos en disposición antes de alabar. Señor y Dios, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y tú dices que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio nuestro, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos creaste, porque tú nos amas, Señor, porque tú nos salvaste, Señor. Gracias por tu amor infinito y gracias porque sabemos que tu Espíritu está con nosotros. Nos ponemos en tus manos y queremos alabarte y darte la gloria solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Cómo están? Bien. Dios les bendiga. ¿Están todos bien? Sí, de verdad. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Antes estábamos bien, nos abrazábamos, nos queríamos. Ahora nos seguimos queriendo, pero estamos distintos. Ahora ya no nos abrazamos, nos damos codazos. ¿Qué cosa? No, antes decía, no me des un codazo, dame un beso. Ahora decimos, no me des un beso, dame un codazo. ¿Sí? Es raro, ¿no? Bien, antes leímos una palabra. Ya les dije que traíamos saludos de Benecer. Ellos ahora ya están limpiando el suelo, pues ya terminó el primer culto. Y dentro de 15 minutos empieza el segundo. Entonces tienen que estar preparándose allí. Están todo el mundo trabajando y haciendo cosas. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Lo pueden hacer. Y es interesante el ver de que en un sitio, en otro, en donde quiera que nos reunimos, siempre se alaba al mismo Dios. Y eso es bueno, eso nos trae tranquilidad. Hablamos de Isaías 42. Isaías, me interesó ver que Isaías escribió este libro, el hijo de Amós, en los tiempos de Urías, que era posiblemente un familiar de él. Escribió en el 690 al 700 más o menos. O sea que muchos años antes de Cristo, ¿no? Muchísimos años antes. Cristo nace 700 años después y sin embargo ya habló de Cristo. Pero el hombre era fuerte porque dice que Isaías era el profeta mesiánico, ¿no? Y entonces no solamente habló de Cristo, sino que habló de nosotros. Y entonces nos puso a nosotros también en la lista. Entonces puso allí en la lista, no, estos son los ungidos. Y en esos ungidos aparecemos nosotros, nuestras iglesias con nuestras personas. Y aunque parece que no, y no nos entendemos muy bien porque decimos, bueno, aquí habla de Cristo, habla de lo que Cristo va a hacer. Pero vamos a tratar de entender de que lo que Isaías escribe del Señor Jesucristo también lo está escribiendo de ti. Depende de lo que tú creas y hasta dónde estés dispuesto a llegar. Pero Isaías quería hablar no solamente del Señor Jesús, sino quería hablar de todos los seguidores de Jesús, ¿vale? Y entonces habla del gran ungido. El gran ungido, yo le puse el ungido, aunque sería el siervo, ¿no? El gran siervo de Dios que fue Jesús, pero también está hablando de ti que tú eres siervo del Señor. Vamos a verlo. Y entonces yo les voy a pedir que me acompañen en las Biblias. ¿Trajeron Biblia? Sí. Si no, rímese a un cristiano, no se preocupe. Pero vamos a leerlo en la Biblia. La Biblia dice cosas muy bonitas. Pero las cosas que dicen normalmente son verdad. Nunca se equivoca, siempre tiene la verdad. Y la verdad nos dice varias cosas. Vamos a buscar en Juan capítulo 14 y luego buscaremos también en Juan capítulo 17. Pero primero en Juan, para poder entender qué estaba diciendo Isaías. Y ya luego vamos a Isaías otra vez. Fíjense bien. En Juan capítulo 14, versículos del 12 en adelante hasta el 15, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Esto es un poco fuerte. Dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hasta ahí está bonito, ¿verdad? Está hablando de nosotros, no está hablando de Jesús, sino está hablando de los seguidores de Jesús en este caso. Y dice, si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Si me amáis, ahí hay algo que nos está diciendo. Dice, bueno, esto va a suceder, pero para que suceda hay una condición. Y la condición es la del versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, para que suceda, hay que guardar los mandamientos de Cristo. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? Pues nos manda a que seamos responsables, a que seamos personas que de verdad seguimos a Dios, a que seamos hombres y mujeres de fe, a que seamos personas que dejemos de vivir la vida del mundo para vivir la vida del Señor. ¿Vale? Hasta ahí está bonito, ¿no? Pero vamos a irnos un poco más adelante. Busque ahora en Juan 17. En Juan 17 nos damos un salto para poder seguir, porque no me puedo alargar demasiado, pero en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjense que está hablando ya no solamente de ti, sino de los que te pongan atención. Cuando tú siembras la semilla, ya el Señor está hablando de que cuando esa semilla esté sembrada, también Él va a estar con ellos, ¿vale? Fíjate bien. Entonces nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y yo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Vale, hasta ahí está muy bonito, ¿les parece? ¿Sí? Volvamos a Isaías 42. Si yo ahora les pregunto, después de que hemos visto esto y que hemos podido razonar de que Cristo y tú uno son en el Padre, nos daríamos cuenta que lo que vamos a hablar no está dictaminado únicamente para Cristo, sino también para los seguidores de Cristo. Entonces, va a hablar de Jesús, pero está hablando de ti también. Va a hablar de Jesús, de hecho, estamos hablando del Señor, pero también va a hablar de lo que tú vas a hacer, hasta dónde estás dispuesto a seguir al Señor. A veces estamos en una forma en la cual consideramos que somos, por ejemplo, por decir algo, somos jóvenes, yo el primero, no me estoy todavía acabando, ahí vamos fuertes todavía, como dijo el pastor antes, que estábamos jóvenes como antes, ¿no? Sí, pues es mentira. Estamos más machacaditos que antes, pero seguimos adelante. Sin embargo, fíjense bien, a veces los jóvenes piensan que la iglesia es un lugar de reunión para distracción, para disfrutar de una distracción. Es mentira. No es verdad. La iglesia es el lugar de reunión para disfrutar de la presencia de Dios en tu vida. Y una vez lleno de esa presencia de Dios, puedas tú decir con fe, yo te amo, Señor, tú eres mi Dios y yo estoy dispuesto a servirte. Y entonces, además de eso, disfrutas con los otros jóvenes. ¿Qué les parece? Sería más bonito así, ¿no es cierto? De hecho, es así. Cuando nosotros vamos a la iglesia porque estamos obligados a ir a la iglesia, no tiene el mismo sentido que cuando nosotros decimos yo quiero ir a la iglesia. Si yo tengo que decir ahora tengo que ir a la iglesia, no es lo mismo que decir yo quiero ir a la iglesia. Hay un deseo distinto, ¿verdad? Lo presentas de una forma totalmente diferente. Ahora bien, el Señor nos ha enviado a nosotros a hacer una labor. Y la labor normalmente se define de la siguiente manera en casi todas las iglesias. Cristo predicó, prediquemos nosotros más porque dice que mayores cosas vamos a hacer. Se convirtieron tanto, entonces nosotros tenemos que convertir más cantidad de personas. Entonces comienza a haber dentro de nosotros una frustración donde vemos que no hay el mismo sentido de lo que Cristo hizo en aquel momento. Pero no nos damos cuenta de que el trabajo y el servicio a Dios y la unción de Dios no es solamente para predicar el Evangelio, que hay que hacerlo porque así nos mandó el Señor, sino también es en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, en el saber soportar, en el saber amar, en el saber estar al lado de aquel que te necesita. Amén. El poder decir, soy cristiano, y sin tú decirlo con palabras, cualquier persona que te conozca dice, no, este tiene que ser cristiano. Porque es distinto. Hay algo en él que me menciona, no sé, me dice. Ahora, cuando nosotros necesitamos estar siendo rogados, bueno, tienen que venir, entonces resulta ser de que perdemos las buenas costumbres. La palabra dice que no perdamos las buenas costumbres, ¿verdad? Ahora bien, fijémonos bien en lo siguiente. La actitud que tomó Jesús, dicha por Isaías, por este profeta, fue una actitud de tranquilidad. Actuó con prudencia. Lo dice en el versículo 2, ¿no? Dice, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír por las calles. Actuó con prudencia, actuó de una forma en la cual nadie llegó diciéndole a los demás que eran condenados. ¿No se dan cuenta de esto? Hay muchas veces que salimos a la calle y nos encontramos con personas que llevan una Biblia debajo del brazo diciéndole a todo el mundo que está condenado y que él tiene la verdad. ¿Lo hemos visto o no? Sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Los que venimos de allí sabemos que por allí se acostumbra mucho. Se llega a plaza y se le dice a los demás de que van a morir, pero ellos no, ellos están muy bien. Hay que tener cuidado, Cristo no lo hizo así. La palabra de Dios dice que Él no estuvo en las calles chillando, ni se paró en las esquinas, ni hizo cosa indebida, sino que supo predicar la palabra a aquellos que podían llegar a su medio y Él podía hablar con cada persona. ¿Qué sucedía?
que se convertían de verdad al Señor. Había un surgir del Evangelio y de allí surge la iglesia primitiva, de la cual todos nosotros estamos dependiendo, digamos, o somos herencia de ellos. Pero eso lo hizo el Señor con mucha conciencia de lo que estaba haciendo. ¿Y nosotros cómo actuamos? ¿Cómo somos en la iglesia y cómo somos en la calle? ¿En qué forma tenemos que ser donde quiera que estemos? Deberíamos ser iguales, ¿no? Aquí, allá y donde quiera que estemos. Y nunca ser de una forma distinta en un sitio y luego distinto en la iglesia o en... Hay veces que hay hermanos que en la iglesia, tú los ves, antes de entrar se sacan y se ponen una aureola, ¿sí? Y así entran con su aureola y ya son santitos. Y luego en casa son tremendos. Pierden los nervios con facilidad, y ahí hay un problema real. ¿Por qué? Porque en el fondo nunca se han encontrado con Cristo. ¿Qué es encontrarnos con Cristo? ¿Qué te sucedió el día que te encontraste con Cristo? Yo me acuerdo cuando yo me encontré con Cristo por primera vez. ¿Saben? Mis padres son fundadores de iglesias aquí en Canarias, entre otros, ¿no? Yo crecí en el Evangelio, siempre iba a la iglesia, nunca dejaba de asistir. Y yo me aparté del Señor, yo no quería ser de Dios, yo me fui. Y mi padre le dijo a mi madre un día, le dijo, ¿sabes una cosa? No te preocupes por tu hijo, porque el día que se encuentre con Cristo, ese día se va a entregar por completo. Pero mamá estaba preocupada, estaba sufriendo. Y así era una realidad. Yo, después de haber estado tantos años en la iglesia y de haber ido, yo no escuché nunca la palabra, porque nunca puse atención, yo no quería escucharla. Fui yo el que se negó. Saben, aquí pueden haber algunos jóvenes y algunas personas mayores que están aquí, pero que no quieren escuchar. Y si no quieren escuchar, no van a escuchar. Porque hay una cosa, dice el Señor, ¿qué decía? El que tenga oídos para oír, pero el que no tenía, esos son los escuchantes. Los que escuchan no oyen, y los que oyen no escuchan. Porque el que quiere de verdad cambiar es el que abre su corazón. Y entonces la palabra de Dios un día llegó a mi vida. Claro que sí. Pero ¿saben por qué llegó? Yo ya lo he contado por lo menos 3 veces. Y mi mujer cada vez que lo voy a contar se me queda mirando. Otra vez. Llegó porque había un pastor que era muy buen pastor. Y sigue vivo, gracias a Dios, nos escribimos. Don Lorenzo Pino en Venezuela. Y don Lorenzo Pino iba al culto y le decía a mi madre, usted dígale a él que venga al culto. Y yo iba al culto para que mi madre estuviera feliz. Entonces yo tenía mi vida, tenía mi familia, y entonces me decía, ay, Rubencito. Ella me decía Rubenito. No me lo digan, ¿eh? Bueno. Y entonces decía, vamos al culto. Y entonces, bueno, pues yo iba y me sentaba, escuchaba, no oía, escuchaba. Y cuando terminaba de hablar me levantaba y decía, vaya, para mi casa otra vez. Pero un día fui y oí lo que dijo aquel pastor. Y aquel pastor, me acuerdo que hablaba de los últimos días. Y hizo una pregunta muy sencilla. Dijo, si Cristo viniera hoy, ¿dónde irías tú? ¿Qué lugar te tocaría? ¿El cielo o el infierno? ¿Lo has pensado? Y aquel día oí, y aquel día entendí. Y luego hubo todo un proceso de cambio en mi vida. Un proceso de cambio para poder entender de que yo quería estar con el Señor. Amén. Pero fue por complacer a mi madre que yo recibí la palabra de Dios. Ahí empecé y aquí estoy. Pero lo que quiero decir es que Dios está deseando, fíjense bien, de que los que aquí se congreguen, o se congreguen en Ebenecer o en Fuente de Vida, sean personas que de verdad adoren al Señor. Les voy a contar una historia muy interesante. Un día agarré un libro que el pastor Donato también me lo ha recomendado, pero ya yo lo había leído. ¿Te gané? No, lo leímos. Un libro que se llamaba Una iglesia con propósito, de Rick Wayman creo que es, ¿no? Y entonces me gustó, ¿no? Entonces yo me acuerdo que abrí la primera página, y cuando leí la primera página, me puse a leer. Bueno, pues él decía, yo le agradezco a mis hijos, le agradezco a mi mujer, me acuerdo que él le agradecía a su familia, ¿no? Por el tiempo que estuvieron esperando que él terminara el libro. Muy bien, y entonces dice, y lo dedico. Entonces dice, se lo dedico a los héroes de Dios. En ese momento, antes de seguir leyendo, porque había una leyenda debajo, antes de seguir leyendo, yo pensé, digo, hombre, este hombre se lo está dedicando a los
líderes espirituales, aquellos que se paran en una plaza y predican y se convierten en miles de personas, son los héroes de Dios. Se lo está dedicando a personas que yo que sé, que tienen renombre, que son reconocidas. Y luego seguir leyendo. Y cuando seguí leyendo dijeron, aquellos hombres y mujeres que teniendo su trabajo pastorean iglesia. En ese momento sentí como que el dedo de Dios me señalaba. Porque me sentí responsable. Dios había escrito por medio de este hombre una frase donde me decía, tú para mí eres lo que para el mundo no eres. Y eso es para ti también. Dios te está diciendo en una sola frase, el mundo puede considerarte cualquier cosa, no importa, pero para mí tú eres un héroe, una heroína. Para mí tú eres mi hijo, eres mi hija. No importa lo que el mundo piense, tú haces el bien. Haz las cosas adecuadamente. Respeta mis mandamientos, dice Jesús. Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿No lo dice así el Señor? Pero somos sus amigos, amigos de Cristo, y no solamente hermanos adoptivos en Cristo Jesús, sino habla de amigos, porque aunque ustedes no lo crean, la amistad tiene un valor único, precioso, maravilloso, y la amistad, Cristo la reconoce. Y te dice, tú eres mi amigo, mi amiga. Pero para hacerlo, tenemos que luchar de una forma adecuada, en la cual Cristo se sienta bendecido por tu vida. Porque si tú bendices a Cristo, quiero que sepas que tu vida ya está bendecida en Cristo. ¿Sabes otra cosa? No solamente eso, sino que tú tienes ganado el reino de Dios. Lo tienes ganado. Amén. Bien, continúo. Me quedan 15 minutos. ¿Vale? Dice, he aquí mi siervo, dice Isaías. Y comienza con esto, he aquí mi siervo, encuéntralo. He aquí está aquí. Tú tienes que buscarlo. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Tú no eres sostenido por el mundo. Dice que el Señor nos dice en su palabra que su simiente no mendigará pan. ¿No es cierto? Por lo tanto, nosotros somos sostenidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es así. El Espíritu es el que te da la unción. ¿Sí? ¿Qué es la unción? Dicen que la unción es aquel mover espiritual. ¿Tú sabes lo que decía el pueblo judío, pastor? El pueblo judío decía que la unción del Espíritu se dividía en dos partes. En dos partes. Mucha gente dice, no, la unción del Espíritu es cuando cae el oro. O cuando le sale a una persona un brazo. La palabra dice, ora por los enfermos. No lo dice. Dice la palabra, ve a los ancianos y ora por el enfermo. Y si es voluntad del Señor, el Señor lo levantará de su enfermedad. Lo dice así, ¿verdad? En Santiago 5. Pero en este caso los judíos decían que el Espíritu Santo de Dios tenía dos funciones principales. Les aseguro que si cayera oro yo lo recogía. Eso está claro. No, lo tengo claro. Lo recojo, luego lo fundo, hago algo. No se preocupen. Sí, pero como no va a caer, no hay problema, no hay nada que recoger. Hay que buscar realmente el oro del Espíritu Santo de Dios. Y ese oro no se ve ni se palpa, se siente en el corazón. Pero hay una cosa que les quiero decir, iglesia. Antes que sentir, debemos saber. Yo no puedo sentir en un espíritu que venga a mí sin saber si ese espíritu es de Dios o no es de Dios. Porque yo necesito saber si es Dios el que... Entonces, ¿cómo lo sé? Lo sé por lo que me dice la palabra. La palabra es seguro, sí y amén. Entonces, la palabra me dice que cuando yo estoy en comunión con Dios, su Espíritu está conmigo. Ahí yo puedo sentir el Espíritu de Dios. Porque tengo el conocimiento de que en este momento yo estoy en comunión con Dios. El Espíritu que se ha acercado a mí es el Espíritu de Dios. Amén. Pero no voy a estar yo en un sitio, no, porque me tomó el Espíritu. No, ten cuidado. Ten cuidado. No hagamos las cosas sin saber lo que estamos haciendo. Bien, yo les dije que eran dos partes, ¿verdad? Lo que el Espíritu hacía según los judíos. Y dice que la primera parte es, el Espíritu de Dios es darnos, hacernos entender la palabra de Dios. Es decir, la fuerza del Espíritu Santo es que cuando leamos la palabra la entendamos profundamente. ¿Qué les parece? Es decir, si yo leo un poquito, sé lo que estoy leyendo porque el Espíritu me está enviando luz para yo entender lo que estoy leyendo. Y esto me va a ayudar a comprender lo que Dios me dice. Porque somos muy rápidos para hablarle a Dios, pero muy lentos para escucharle. Estamos para hablarle a Dios, Señor, yo te pido, y ahí empezamos, ¿sí?
Es raro cuando decimos, Señor, yo te ruego, pero también sería bueno decir, yo te suplico. Pero no, ¿cómo vamos? Señor, yo te pido que me ayudes en esto, que me ayudes en aquello, que me saques de aquel problema, que me pongas esto, que me pongas aquello. Y no nos damos cuenta de que el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás ya yo te lo doy. No te agobies, no te agobies. Entonces, más que yo te pido, lo que tengo que decirle a Dios, yo te amo, yo te alabo, yo te glorifico, tú eres mi Dios. Y decirle lo que yo entiendo de Él. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte del Espíritu. El Espíritu viene y te dice, lee, estoy entendiendo. Ese es el Espíritu Santo que te lo está diciendo. Eso es una buena razón. ¿Saben por qué? Porque aquí están las palabras de vida. Aquí están las palabras eternas. ¿Sabe? La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es distinto. Bien, y la segunda parte del Espíritu en fuerza y poder es cuando el Espíritu entra en tu corazón y te hace cumplir lo que leíste antes. Es cuando el Espíritu te dice, esta es la forma de caminar conmigo. Esta es la forma de actuar. Es decir, dos funciones principales. Entender su palabra y caminar con Cristo. Ahí está el Espíritu. Porque si analizamos, y les voy a decir una cosa, si usted peca contra Dios, Dios le perdona. Si usted peca contra Cristo, Dios le perdona. Pero si usted peca contra el Espíritu, no tiene perdón de Dios. ¿Sabía usted eso? Pues sí, léanlo en el último capítulo, que es donde está más directo, aunque lo dice en varias partes de la Biblia, en el último capítulo de Primera de Juan. Cuando él dice, no os ruego que oréis por aquellos pecados imperdonables. Y el pecado imperdonable es negar el Espíritu de Dios. Amén. Tengamos cuidado. El Espíritu es la persona y no es la fuerza. No creamos que es la fuerza. Es la persona que vive en tu corazón. Cuando tú quieras decir algo y que el demonio no se entere, dígalo en silencio, porque si el Espíritu Santo vive en tu corazón, Dios se entera y el diablo no. Amén. Bien, entonces lo tenemos ahí entendemos cuál es la función real del Espíritu. Es que la función real del Espíritu es guiarme a la verdad, es guiarme hacia el perdón, es guiarme hacia el Señor, es guiarme. Esa sería la función. ¿Para qué? Para que yo tenga vida eterna, para yo poder adorar al Señor eternamente, para estar juntos con ellos. ¿No es cierto? Esa sería. Y la otra sería entender claramente lo que Dios me dice en la Biblia. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? Tenemos que leerla mientras vivamos. Y es difícil que la leamos. Nos cuesta. La otra vez me decía un hermano, me decía, pero pastor, es que cada vez que la voy a agarrar, empiezo a bostezar. Digo, ¿empiezas a bostezar? Sí, empiezo con una flojera. Digo, bueno, pues tú tranquilo, ¿cuánto tiempo estás sin bostezar? Dice, el primer capítulo, bien. Digo, pues entonces estúdiate un capítulo diario. Ya está, ¿cuál es el problema? ¿Cuántos capítulos tienen? Un montón. Pues bueno, pues pasas un par de años estudiando un capítulo diario. ¿Y después qué hago? Después cambias de versión. ¿Para qué vas a leer la misma? Ya te la sabes, cambias de versión. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros paramos la voz de Dios en nuestras vidas, estamos parando la bendición de Dios, de lo que Él quiere traer a tu corazón y quiere recordarte día a día. Dios no es de las potestades que viene y te dice, es esto, esta es la vida, sigue para adelante, ya está. Y cuando me necesites me llamas, que yo vengo. No es así. Dios quiere que tú tengas una relación con Él personal, íntegra, donde tú le hables, donde tú le digas al Señor, ¿por qué yo tengo que orar? Oh Señor Dios Todopoderoso, yo vengo a adorarte. No, ¿por qué no le puedo decirle, Señor Padre eterno de la gloria, Señor mío, yo te amo, yo te adoro, yo te glorifico? Si yo soy su hijo, hay un parentesco entre Dios y yo. Y ese parentesco que hay es precioso. Y Dios no está esperando de que nosotros lleguemos a Él con un montón de parafernalias y un montón de preparaciones. No, sino que lleguemos con naturalidad, con sencillez, que podamos relacionar. Pero Él quiere hablarte a ti también. Él quiere decirte a ti lo que Él piensa. Y es necesario que leamos la Biblia. Porque cada vez que tú lees la Biblia, escuchas a Dios. ¿Se entiende? Entonces, claro, ahí es cuando entramos en lo que decía Rick Wayman en aquel libro tan bonito que decía, la verdadera iglesia
son aquellos que están leyendo continuamente la Biblia, que están instruyéndose continuamente, que quieren saber aún más de Dios, que están desesperados por recibir cursos y por hacer cosas, porque ese es el núcleo de la iglesia. Luego están los que no quieren leer tanto y luego están los que no leen nunca. Pero el núcleo es aquel grupo que da todo para Dios. ¿Está bien, no? Ahí es donde nosotros deberíamos estar siempre, porque de esta manera estaríamos en la voluntad del Señor. Bien, hay un versículo aquí, en el versículo 3, me queda poco tiempo, que habla de la caña cascada. ¿Sabe lo que quiere decir? Muchas veces nosotros como cristianos, y usted sabe que estamos hablando de lo que Cristo hace, pero también tú, porque así es, somos uno en Cristo. Muchas veces nosotros como cristianos apagamos con nuestras acciones y con nuestras actitudes, apagamos la fe de otros que están cerca. Cristo dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Dios nos dice, ten cuidado, tienes que tener una vida de bendición para los demás. Tú eres un canal de bendición. Pero escúcheme, usted es un canal de ejemplo, de bendición. No somos canales de intentar apagar a otros. ¿Cómo? Diciendo lo buenos que somos y lo malos que son los demás. Eso no trae bendición. Sin embargo, sí trae bendición cuando tú te preocupas por los demás, cuando tú amas a tu prójimo, cuando estás deseando bendecir. Y le voy a decir una cosa, y lo digo claramente, aunque duela. Yo pienso de que por encima de todo está Dios. Por encima de todo, de los problemas económicos, está por encima de las enfermedades, está por encima de cualquier situación que nosotros queramos poner, porque saben una cosa, los buenos cristianos hoy día tienen dos bolsitas, una para los pecados y la otra para las excusas. Cometemos un error, lo echamos en la bolsa de los pecados, esto se lo pongo en las manos del Señor. Dejamos de hacer algo, entonces sacamos de la bolsa de las excusas una excusa. Es que si no estuviera yo tan cansado hubiera venido al culto, pero como estoy tan cansado, esa es la excusa. Oh, no, pastor, es que fíjese, yo estaba enfermo, ahora sí tenemos que tener cuidado con la fiebre, pero entonces no pude ir al culto, pero que si no, a veces nos falta fe, a veces nos falta fe. Dios puede bendecirnos, Dios puede librarnos de la enfermedad, yo creo que sí. Y no solamente eso, sino que si caemos en la enfermedad, Dios puede darnos fortaleza y salir adelante. Y no solamente eso, sino que si no salimos adelante, entonces nos vamos a la gloria de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Qué decía Pablo? Para mí, el vivir es Cristo, ¿no? Y el morir es ganancia. Dice, pero yo quiero vivir para ayudarles a ustedes, pero por mí me iba con Cristo. Analicemos, lo que Cristo quiere hacer, bien hecho está, no pasa nada. Usted puede decir, no, es que tenemos que cuidarnos. Claro que hay que cuidarse, por favor. No dejemos nunca de cuidarnos. Tenemos que luchar por los nuestros. Claro que hay que luchar. Y yo puedo decir claramente, yo quiero luchar por mis hijos. Hoy mi nieta cumple 3 años. ¿Qué le parece? Está de guapa, se parece a mí. Está guapísima. 3 añitos. Ayer me decía, abuelito, dame papa. 3 añitos. Todavía unas papitas. Digo, bueno, toma. ¿Cuántas quieres? Quiero 5. Y le doy 1, 2, 3, 4. Digo, bueno, pues ya están. Pero yo no me acordaba que le había dado 4. Y la niña me dice, no, abuelito, tiene 3 años, son 5. Pero ya las tienes ahí. No, abuelito, aquí hay 4, yo quiero 5. Tuvo que darle la otra. Son listos los niños, ya no los podemos engañar. ¿Sí o no? El Señor les está dando una sabiduría impresionante. ¿Saben por qué? Porque hasta nuestros niños pueden hablarnos. A veces nuestros niños tienen más deseo de estar congregados que nosotros mismos. Y por cumplir con ellos, entonces vamos a la iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque estamos para servir a Dios. Dios vio en ti un líder. Dios no vio en ti una persona lista para sentarse en la iglesia, sino vio en ti una persona lista para traer a su familia, para bendecir a sus hijos, para traer bendición a los que le rodean. Dios vio en ti una persona a la que quiere cuidar, proteger, pero también quiere que a la vez tú seas capaz de cuidar y proteger a los demás. Dios vio en ti una persona que muchas veces te tienes que enfrentar a ciertas situaciones que no te agradan, como por ejemplo una falta de respeto. Pero con todo y eso, Dios quiere que tú tengas paciencia
y que sepas llevar las cosas. Porque lo que hoy vemos en apariencia que no tiene solución, si tú persistes, mañana verás la gloria del Señor en esa persona. Es una realidad. Dios no nos ama por casualidad. Dios planificó para que tú fueras uno de sus llamados. Acuérdate. A ti te llamó, ayer creo que hablábamos de una familia grande, llena de personas. Y ¿sabes algo? Los llamó a todos, pero uno solo se convirtió. Y el dolor de esa persona, ¿sabe cuál era? Decía, cuando esté en el cielo, no veré mi familia. Tenemos una labor preciosa que hacer en nuestros hogares. Un buen sitio para predicar el Evangelio. Debemos dejar todo aquello que nos obstaculiza el llegar hasta la presencia de Dios. Usted tiene una ventaja, tienen 2 policías aquí. Yo tengo uno y lo tengo lisiado porque se partió un brazo. El mío, aparte que es mayor, ya para correr no me sirve. Pero José Manuel se partió el brazo. Pero la iglesia tiene que clamar por ustedes. Yo lo estoy haciendo por los dos. Y se lo digo de verdad delante del Señor. Yo oro por todos mis policías. Yo, Señor, bendícelos, ayúdalos, protégelos. ¿Por qué? Viven un riesgo mayor que el nuestro. Para eso está la obra. Cuando vemos una persona que tiene problemas, para eso está la obra. Cuando vemos un hermano que no tiene trabajo, para eso. Yo me acuerdo hace unos años, en el 2007, que hicimos un balance de las personas. Nosotros somos una cantidad un poco más grande, y un balance de los que estaban sin trabajo. Y nos encontramos con el 40% de la iglesia sin trabajo. ¿Te acuerdas, Donato? Donato estuvo con nosotros allí orando, nuestro pastor, y allí estuvimos clamándole al Señor. Hoy día creo que tenemos 1 sin trabajo. Porque Dios hace la obra. Porque Dios nos bendice, Dios nos ayuda, y tú tienes poder en la oración. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Ora sin cesar. No dejes de orar. ¿Cuántas veces nos cuesta orar? ¿Cuántas veces nos cuesta al levantarnos decir gracias, Señor, por un día más? Les voy a decir una cosa a los jóvenes, con esto termino. Ya me pasé 2 minutos. Con esto termino. Hermanos, ¿saben una cosa? El día que yo me entregué al Señor, hace ya muchos años, aquel día que yo me encontré con Cristo, que me tocó llorar amargamente. Me acuerdo que yo estaba atrás sentado atrás en una iglesia bastante pequeña, pero había unas 60 o 70 personas, y estaban diciendo que los que habían recibido de verdad al Señor, que simplemente se pusieran de pie y pasaran para orar por ellos, no pedían más nada. Y yo me acuerdo que yo estaba atrás y yo decía, jamás pasaré ahí delante. Jamás, me da una vergüenza tremenda, ahora estoy predicando, pero bueno. ¡Qué vergüenza! Y aquel día que me entregué, yo no sé cómo, pero llegué hasta el púlpito y me arrodillé allí. Y junto conmigo habían 2 o 3 personas más. ¿Saben cuál fue mi problema, jóvenes? Que me puse a pensar el tiempo que yo había perdido. Aquel día yo me puse a pensar, Señor, y si yo hubiera empezado antes, ¿cuánto más hubiera hecho? Les voy a contar algo. Estoy animado, lo siento, jefe. Fuimos a la cárcel modelo de Venezuela. ¿Quién conoció la cárcel modelo de Venezuela? ¿Alguien la conoció? Bueno, yo iba a predicar allí, a la cárcel modelo. Íbamos al pabellón de alto riesgo. Y nos metíamos allí, entonces antes de entrar en el pabellón nos desnudaban. Y después que nos registraban toda la ropa y todo, entonces podíamos entrar. Y un día, yo era bastante jovencito, éramos bastante niños. Un día entramos y nos encontramos allí que venían los presos a pedirte nuevos testamentos. Nosotros llevábamos los nuevos testamentos de los gedeones. ¿Saben cuáles son? Los chiquititos. Claro, yo les gustaba porque así arrancaban la hojita, se hacían sus canutos y se los fumaban. Y entonces yo decía, no, yo para eso no se los doy. ¡Ay, qué listos son! Y entonces vino un hombre a hablar conmigo, y luego supe que era el pastor de la iglesia, que tenía cadena perpetua por asesinato. Y el hombre le faltaba el hueso frontal, no tenía hueso frontal, esto lo tenía para adentro. Y aquel hombre me dijo, no, dale los Nuevos Testamentos. Y yo decía, ¿pero por qué? Dice, mira, te voy a contar. Cuando yo conocí al Señor, yo fui corriendo detrás de un compultor, que son los que reparten las Biblias, y le pedí un Nuevo Testamento, y aquel hombre me dio el Nuevo Testamento. Y cuando yo cogí el Nuevo Testamento, siempre teníamos la costumbre
de nunca arrancar la primera hoja, sino la segunda. Porque la primera te ayuda a tener el encuadernamiento de la siguiente. Entonces dice que él arrancó la segunda y lo dejó abierto en la cama. Y mientras él se hacía su canuto, lo digo así de claro, él leía la hojita que estaba allí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Se acuerdan lo que dice en Juan 1:1? Y cuando él estaba leyendo Juan, no Mateo, sino Juan, sintió de Dios algo. Y dice él que desenvolvió aquello, lo tiró y se puso a leer aquella hojita que era la segunda hoja. Y se convirtió a Cristo. Y estudió y se hizo pastor. Y como tenía que estar eternamente en la cárcel hasta que se muriera, se dedicó a convertir presos. Lo que más me impactó a mí fue ese mismo día que me dijo, siéntate aquí delante. Pero no me puso de espalda. Aquel hombre era muy amoroso. Era muy amoroso, era una persona distinta totalmente a lo que me contaban que había sido. Y me puso de frente. Y cuando me puse de frente, yo veía entrar presos y no paraban de entrar y sentarse. Y seguían entrando y sentándose para escuchar la palabra de Dios. Me acuerdo que cuando ya nos fuimos, con esto termino. ¿Sabes lo que dice mi hijo? Dice, papá, tú siempre dices voy a terminar y nunca terminas, hay que hacer nada. Me acuerdo que cuando ya nos fuimos, ya nos íbamos, él nos dijo algo así, no exactamente estas palabras, pero sí nos dijo algo así. Dios permitió que yo cometiera los errores que cometí para que hoy yo pueda convertir personas. Y sabes una cosa, quiero estar aquí dentro. Y aquello nos dio mucha, mucha bendición. Por eso sé que Dios no tiene un plan para ti, para que tú vengas obligado. No tiene un plan para que tú hagas las cosas porque te las han dicho. Tiene un plan porque quiere que tú trabajes de corazón para Él. Miren, podemos orar por sanidad, pero si tú no lo crees, no la recibirás. ¿Se acuerdan? Vete, mujer, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Podemos orar para que el Señor traiga bendición al hogar, pero si no lo creemos, no va a llegar. Podemos orar para que el diablo no te ataque, pero si no lo crees, te seguirá atacando. Todo depende de tu fe, de la fuerza de tu fe, de lo que tú creas que Dios es capaz de hacer. Porque Dios puede hacerlo todo, y Él es soberano, y lo quiere hacer. Pero si tú no lo crees, nunca llegará. Y nunca podrá, Dios te va a dar el permiso de que tú escojas. Muchos son los llamados, y pocos. Tú eres un escogido de Dios, ¿lo has pensado? Porque si eres un escogido de Dios, eres un siervo del Señor y un ungido de Jehová. Nos ponemos en pie. Si quieres seguir viendo estos vídeos, suscríbete y dale a la campanita. Dios te bendiga.